Ante las circunstancias actuales de permanentes aumentos de precios, diría casi de manera diaria, que se producen los productos de consumo cotidiano, está bien esta medida que tomó el gobierno, que en definitiva es la prolongación del programa de precios cuidados. Este programa venció ahora el 12 de octubre y se lo ha renovado. Lo que se ha ampliado es la cantidad de productos, de modo que ahora van a estar congelados por 3 meses 1.432 productos con los precios vigentes al 1 de octubre hasta el 7 de enero del año 2022. Ahora, esta medida por sí sola no resuelve el problema de fondo que es la inflación en la República Argentina. Esto lo que tiende es a frenar desmedidos y permanentes aumentos de precio. Ahora, a mi juicio hay que poner en funcionamiento otras medidas que son las leyes que están vigentes y que protegen los derechos de los consumidores de todo el país. Por ejemplo, la ley que aprobó el Congreso hace 7 años, que se denomina Observatorio de Precios, que permite determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Bueno, esta ley se la va a poner en funcionamiento en los próximos días. Esto es muy importante. Yo también vengo reclamando que se ponga en funcionamiento de una buena vez la ley que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, que es una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, estamos en octubre del 2021 y no se designaron aún los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Esto es muy, muy importante. Y también es indispensable que se ponga en funcionamiento ya la denominada ley de góndola que aprobó el Congreso Nacional el año pasado y que establece, entre otras cosas, les sintetizo rápidamente, que los productos elaborados o producidos por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado un 25% del espacio de las góndolas para poder ofrecerlos y venderlos, y que los productos elaborados por las empresas campesinas, de economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de la góndola. De modo que al aumentar la competencia se puede frenar estos desmedidos y permanentes e injustificados aumentos de precios. Héctor mencionó 3 herramientas que usted cree que son útiles para controlar el tema del aumento de precios, todas aprobadas por el Congreso. ¿Y por qué no se ponen en práctica? ¿Cuál es la explicación que usted le encuentra? Muy buena pregunta. Pues seguramente porque no ha habido voluntad política para hacerlo, por las presiones de los grupos económicos interesados en que puedan actuar libremente sin ningún tipo de control. Pero ahora fíjese usted, los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que en su momento promovió el presidente Roosevelt, que fue por supuesto muy criticado por ese proyecto de ley, pero la ley está vigente y la cumplen. ¿Cómo puede ser que nosotros querramos ser más papistas que el Papa?
Sí, sí, es evidentemente bastante extraño, claramente. Así que es una medida que usted comparte que es positiva, por lo menos para salvar la situación actual, pero no la única herramienta entonces. Y además también que encuentra con una fuerte oposición de las cámaras empresarias. ¿Cómo se hace también para luchar contra ese posicionamiento que también es acompañada por los grandes grupos económicos y algunos medios de comunicación? Siempre toda medida tiende a favorecer a algún sector y perjudicar a otro. Claramente. Ahora, todo depende de qué lado se coloque uno. Uno es consumidor, uno defiende los derechos de los que menos tienen, uno defiende los derechos del pueblo. Y si estamos ubicados en esa vereda, no podemos menos que apoyar estas iniciativas. Ahora, si estamos ubicados del lado de los grandes grupos económicos, bueno, por supuesto, vamos a encontrar siempre excusas para estar en contra. Ahora, en la República Argentina, hoy, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Empresas que tienen ganancias exorbitantes y que buena parte de esas ganancias ni siquiera las reinvierten en el país, sino que las giran los países centrales donde están ubicadas las casas matrices o los colocan en los paraísos fiscales a costa del hambre del pueblo argentino. Entonces, ¿de qué lado estamos ubicados? Por supuesto que esos empresarios van a protestar, van a señalar cualquier tipo de dificultad para ponerla en funcionamiento, que va a haber desabastecimiento, que va a haber... Pero bueno, eso es porque defienden sus intereses. Ahora, yo como defensor de los trabajadores, como defensor de los consumidores, estoy de la otra vereda. Y por supuesto, apoyo y trato de que esta disposición se cumpla y tenga éxito. Y para que se cumpla y tenga éxito, tienen que involucrarse las distintas áreas específicas que tienen todos los gobiernos provinciales y municipales, además de los defensores del pueblo que tienen las provincias y que también tienen muchos municipios, para controlar que se cumplan estas disposiciones. Y si actuamos de esa manera, vamos a terminar teniendo éxito. Bien, así que usted ve con buenos ojos la intervención de los gobiernos locales o municipales en estos controles, claramente. Claro, porque un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior, del Gobierno Nacional, es absolutamente insuficiente para controlar lo que pasa en un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente. ¿Cómo hace ese conjunto de empleados controlar lo que pasa en el supermercado en Tierra del Fuego, o en Misiones, o en Formosa, o en Santa Fe, o en Córdoba, en Entre Ríos, en La Rioja, en el interior de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo hace? Tienen que involucrarse, sin lugar a duda, las áreas específicas que para eso están, que tienen los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y las defensorías del pueblo, como también las entidades de defensa de los consumidores. Héctor, tenemos que todos colaborar para el éxito de estas medidas, porque consumidores somos todos. Entonces todos, independientemente del color político, del partido al que pertenezcamos, con el cual adherimos, bueno, hay que gobernar para los consumidores y en consecuencia hay que poner en funcionamiento aquellas medidas que favorecen los intereses de los consumidores y no de los grandes grupos económicos que, le reitero, incluso en su inmensa mayoría son de capital extranjero, ni siquiera son argentinos.
Leí alguna declaración suya en torno a que hay una enorme distorsión o diferencia entre los valores de la lista de precios del gobierno y los que están en las góndolas. ¿Esto es efectivamente así? Hasta ahora, entre los que estaban en funcionamiento antes de dictarse esta resolución, por supuesto. Ahora, esta resolución retrotrae los precios que existían el 1 de octubre de este año. No es tanto la rebaja de los precios. Lo que pasa es que durante el mes de octubre se produjeron aumentos desmedidos. En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 27 años, cada 15 días, por ejemplo, en 5 días de octubre, entre el 15 de octubre y el 20 de octubre, solo en 5 días, por ejemplo, el aceite girasol cocinero de 1,5 litros aumentó un 2,17% en 5 días. Y el acumulado, 1 de enero, 20 de octubre, 80,43%. El aceite. El arroz de grano fino en 5 días de octubre aumentó un 4%, y en lo que va del año un 64%. La yerba mate en 5 días de octubre aumentó un 3,84%, en lo que va del año casi un 66%. La leche en sachet aditiva en 5 días 4,28%, y en lo que va del año un 87%. Entonces lo que hace esta resolución que tomó el gobierno nacional es retrotraer los valores al 1 de octubre de este año, no del año pasado, de este año. De modo que esta resolución tiene que ser cumplida porque es lógica y razonable. Está claro, está más que claro. Héctor, la última consulta, si no le robamos más tiempo. ¿Qué implicancia tiene el tema de la emisión monetaria en el proceso inflacionario? Con, evidentemente, una emisión que se ha generado, entre otras cosas, por el tema de la pandemia, por la inversión que se ha tenido que hacer en salud. Pero la emisión, ¿qué influencia tiene también en el proceso inflacionario? Por supuesto que la emisión monetaria incentiva el proceso inflacionario que vive el país, pero vamos a razonar. En 5 días aumentaron los impuestos. En 5 días aumentó la materia prima con la cual se elabora y produce estos productos. En 5 días aumentó la mano de obra. En 5 días aumentó las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del precio de los combustibles. No. Entonces, ¿por qué estos demenciales aumentos de precio? Por las dudas. Especulativos, claro. ¿Cómo? Especulativos, ¿no? Claramente, por razones especulativas. Y cuando usted analiza las ganancias que tuvieron estas empresas, es un verdadero escándalo las ganancias que tuvieron en poco tiempo. Yo le voy a dar algunos datos por demás elocuentes. Molinos Río de la Plata, de Pérez Compán, que es la primera empresa que amenazó con el desabastecimiento. En la mitad del año 2021, en 6 meses, la ganancia fue de 998 millones de pesos, que salió del bolsillo de todos nosotros. Ledesma, del grupo Blaquier, meses, la ganancia fue de 750 millones de pesos. Arcor, del grupo Pagani, a nivel de todas las actividades del grupo en el primer semestre de este año, el resultado final fue de 8.800
7 millones de pesos. En un país donde la mitad de la población es pobre y el 11% de la población indigente. Si hay alguien que puede salir a hablar en defensa de estas empresas y que estas normas que tomó el gobierno perjudican sus intereses, bueno, están claramente bien ubicados, sabemos muy bien entonces a quién están defendiendo. Sin duda están defendiendo a los grandes grupos del poder económico que actúan en perjuicio de los derechos más elementales del pueblo argentino a tener acceso a una alimentación digna y saludable.